en el Monte Calvario, ¿no? Que siempre estamos ahí dirigiendo estas hermosas alabanzas. Bueno, a ver si lo puedo recuperar acá. Micael Alderete, saludos a todos. Bueno, ahí se me colgó un montón de gente que quedaron ahí. Rubén Zarco, desde Pilar, nuestro hermano Rubén, bendiciones, perfecto de apóstol, familia Zarco, manantial de vida de Pilar. Bendito Dios. Micael Alderete, bendiciones para todos. Y bueno, y hay 75 personas ahí mirando, y seguimos. participando. Ángela Sarte también, grande apóstol y profeta también. Abrazo grande. Siguen saludando a los hermanos, así que queremos compartir con alegría. La hermana Sandra Montoya dice, alegría en nuestros corazones en este día. Hay victoria en la casa manantial. Claro que sí, Hoy gloria a Dios. Medio complicado con la tecnología porque tenemos que estar lejos del celular para poder que observen esto tan lindo, ¿no? Así es. ¿Cómo se nota la mano de las mujeres acá, no? Porque la mano de Cecilia acá acomodando esto tan maravilloso, tan lindo. La mano también de nuestra hermana Sandra que ha alcanzado estas cosas. Y bueno, como siempre, ¿no? Pero Pues fíjate que siempre yo suelo compartir esto tan interesante, ¿no? Cuando se habla de la coinonía, se habla del amor ágape. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio en una comida, porque de hecho la comenzó en las bodas de Caná de Galilea, donde se realiza su primer milagro, poderoso milagro, y Él cierra su ministerio, poderoso ministerio, lo cierra justamente en la preparación de una cena. Es decir, en el compartir, en el estar juntos, en el relacionar de ese amor que Dios le había dado para que los suyos pudieran sentirlo, porque nadie, de hecho siempre solemos decir en nuestra casa manantial de vida, no podemos dar lo que no hemos recibido. Y si hay algo que hemos recibido de Cristo, es ese amor entrañable del Padre que viene a través del Espíritu Santo, que nos hace extrañarnos tanto, añorarnos tanto. Por eso hoy, de una manera virtual, pero al beber de la copa y al participar del pan, pero explícitamente vamos a sentir en nuestro espíritu, como bien decía el pastor Carlos Pardo, que estamos junto a ti, estás aquí en este lugar con nosotros participando de este poderoso evento de victoria. Claro que sí. Tenemos también bienvenida a la pastora Belén Celi de Colonia Varón. Belén, espero que te bendiga junto a tus hijos. Y sus padres también. Amén, le mandamos saludos. Cumpleaños la pastora Adriana, le mandamos saludos también. Muchos besos. Ahí hablando de cumpleaños, te acaban de mandar saludos desde Perú, porque hoy es el Día de la Madre en Perú. ¡Qué hermoso! Los pastores de Perú te van a mandar saludos a nuestra madre espiritual, dice. Muchas gracias, pastores, muchas gracias. Los bendigo y los abrazo desde aquí y desde nuestros corazones, desde el cielo. Saludamos a la pastora Misela también allí, a todas las hermanas de aquel lugar. Día de la Madre allá. Amén. Así que Paula Romero nos dice bendiciones, profeta y apóstol, preparado para compartir la Santa Cena del Señor. Saludamos a sus hijas, a su familia, a su esposo también. Claro que sí. Que anda por ahí, Cristina Sorena también. ¿sí? Elías Ariel Alcaraz, dice un capo y una bendición. Alberto González, extraña administrar los signos en la Santa Cena con él. Claro que sí, pero teníamos tercer cielo, bueno, contratamos a tercer cielo. Bendiciones para usted, apóstol, la profeta y toda la familia de Manantial de Vida, claro, dice nuestro querido hermano Elías. Nuestra hermana Cintia Oyarzún también nos está viendo. Un abrazote enorme, Cintia querida, Dios te bendiga mucho. Vamos a aprovechar el tiempo, Ceci, vamos a ir a la palabra del Señor y después vamos a ministrar. Claro ¿sí? que sí. Queríamos compartir con ustedes una palabra del Señor que tenemos en esta mañana aquí con la profeta. Vamos a ir agregando seguramente cosas que Dios nos vaya soltando en el momento. Estamos aquí acompañados también con nuestra pequeña congregación, y quería hablar de justamente si podemos, el tiempo nos da, de las 7 exclamaciones de Jesús en el Calvario, ¿no? En la cruz del Calvario. El tocar el tema de la crucifixión es base de nuestra fe, ¿no? Decía, parafraseando el apóstol Pablo, si yo no creyera en la resurrección, vana sería mi esperanza, ¿no? Nosotros creemos que el Señor ha resucitado, no estamos celebrando un día de muerte, sino un día de resurrección, ¿eh? Justamente participamos del cuerpo, participamos de la sangre, del jugo, de esta fruta como símbolo de su sangre. Y esto es tan importante, apóstol, lo que usted está diciendo, porque de hecho siempre lo recordamos de esta manera, ¿no? Hasta cuando Jesús tiene la última cena, Él puntualiza esta palabra, Él dice, hasta que la vuelva a beber de nuevo
con vosotros. Entonces esta esperanza es afirmada por el Señor, que luego es traspasada hasta nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, porque viene un día en que va a haber las bodas del Cordero, entonces la novia del Señor Jesucristo, la esposa, vamos a participar de esta comunión visible con nuestro Salvador. Siempre decimos que la gente está esperando, Ceci, una palabra inteligente, una palabra para compartir por Facebook, una palabra para subirla, decir, ¡ay, qué palabra de sabiduría! Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué impresionante, Rubén. Vos sabés que yo estos días estaba leyendo justamente de dónde provenía Pablo, ¿no? Y como una acotación. Él venía de una provincia o estado que se llamaba Cilicia y vivió en Tarso, se crió ahí. Su padre, un hombre de muchos recursos económicos, compra la ciudadanía romana. Es decir, él nace siendo ciudadano romano, como dice él, fariseo de fariseos, porque fue instruido a los 5 años, ya comenzó a instruirse en la ley hebraica, luego a los pies de Gamaliel, que era uno de hecho de los filósofos y uno de los hombres más inteligentes en cuanto al conocimiento y a la parte intelectual. Así que si Pablo tenía si alguien tenía algo para decir, justamente era Pablo. Sí. Pero la historia nos dice también que la primera vez que el apóstol va a los Corintios, lleva todo el equipamiento de su sapienza, que la tenía y era mucha. Era un hombre de muchos recursos intelectual, mucha información. Era un hombre que tenía ¿qué? Pero la segunda, comprueba él que no es eso lo que afecta y lo que provoca cambios, aunque estaba lleno de la pasión por Jesucristo. Él lo comprueba y es tan fuerte este impacto en él, que la segunda vez, apóstol, que él va a la ciudad de Corinto, fíjate que él usa acá un verbo, no me propuse, ¿no? Cuando yo fui a ustedes, me propuse... No venir con palabras de sabiduría ni de excelencia de palabras. Que las tenía, sí. Que de hecho las tenía, sino que él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado, porque eso es el Cristo de la cruz, no la cruz de Cristo, sino el Cristo de la cruz es poder de Dios que cambia, que transforma y que trae una renovación perfecta en el ser. Es la esencia y la diferencia entre todas, las demás creencias, vamos a decirle, religiones, como usted quiera, es la diferencia, ¿no? Está comprobado esto, Buda está en su tumba, Mahoma está en su tumba, pero Cristo no está en su tumba, ha resucitado, dice la Escritura, y lo creemos, y esta es la base y la diferencia que hace con los demás. Los demás pueden ir a ofrecerle algo a su Dios que está ahí, sus restos, pero Cristo ha resucitado. Que de hecho, Rubén, y si usted me permite, ¿no?, decir esto, yo estaba meditando anoche muy tarde en esta palabra, el gran mensaje, la excelencia y el poder del mensaje del discurso de Pedro en el día de Pentecostés, después de que Cristo hubo resucitado. Pero el primer mensaje de la iglesia primitiva, Rubén, sí, los tuvieron esas mujeres, y el primer mensaje fue, Él ha resucitado. Tremendo. Ese fue el primer mensaje de la iglesia primitiva, un mensaje de resurrección. Por eso yo estaba leyendo también acá en San Juan capítulo 20, cuando Cristo traspasa la puerta, ¿no?, y se encuentra con sus discípulos, le dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, así como Dios me envió, ahora nosotros hemos sido enviados. También a partir de la resurrección hay una capacitación para que el mensaje del Cristo de la cruz corra y fluya. Así como... ¿Viste cuando una criatura empieza a decir sus primeras palabras y dice, a ver, ¿qué primera palabra dice? Papá o mamá, sí, o otras cosas. ¿No? A veces, sí, así se le da tanta importancia en el mundo religioso a las últimas palabras de las personas. Sí, a las últimas palabras. Dice, ¿cuáles son? Ponele hasta un condenado a muerte. ¿Cuáles son sus últimas palabras? ¿Qué es lo último que quiere decir? Hay que estar en un juicio, está por llegar a una sentencia. ¿Qué es lo que quiere decir?
cuando alguien está a punto de partir también, ¿cuáles serían sus últimas palabras? Vemos en la Biblia hombres que al partir dejaron bendiciones sobre sus hijos, otros que dejaron sentencias también, Sí. y acá las últimas palabras son muy importantes. Porque en nuestro país, por regla general, cuando las personas dicen esas últimas palabras, se obedecen más por temor al muerto que por obediencia al muerto. Decía, si no le cumplo estas palabras, puede venir a asustarme o hacer lo que sea. Entonces, más por temor. Ahora bien, para el creyente, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no por ser las últimas palabras, porque dice Él en la palabra del Señor, dice que muchos antes de llegar a la cruz, el Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo agrega, por cierto, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido todo lo que Él ha dicho. Así es. Y lo tremendo de esto que decías hace un momento, Rubén, ¿no? Las últimas palabras de Cristo antes de partir. Porque de hecho no es que la muerte le arrebata la vida a Cristo, sino que la palabra es muy clara, dice, cuando Cristo hubo entregado su espíritu, o sea, Él mismo, desde Él como Dios, ahí como Dios, entrega su espíritu para, todavía dice que la palabra del Señor, algunos dicen entregó su espíritu, no, la Biblia dice que bajó a los abismos y le arrebató las llaves de la muerte al infierno. Por eso es que nosotros hoy tenemos la promesa certera y cierta de la resurrección. Como decía Cecilia, nadie le quitó su vida. Él la entregó, ¿no es cierto? Él dejó establecido, léalo en Lucas capítulo 22, del 7 al 23, dice esto, Él dejó establecido que Él había de morir, es decir, ella sabía que tenía que morir, pero que con su muerte redimiría a la humanidad de su pecado. Él sabía que su hora había llegado, que como hombre debía ser fortalecido por el Padre, y fue al huerto de Getsemaní a esperar a quién le iba a entregar. O sea, él ya sabía, es decir, sabía el nombre, había sido una persona que él había invertido mucho tiempo, mucho amor, aún sabiendo lo que iba a venir, él invierte esto y tiene Cristo una capacidad, apóstol, de obediencia tan grande con el Padre, porque de hecho, durante todo el transcurso del ministerio de Jesús, él dice, yo no voy a hacer nada que mi Padre no me mande, ¿no? Esto habla de su sujeción. Y en ese estado de sujeción y de obediencia fue la llave que provocaba el constante fluir de sanidades, de milagros y de evidenciar su ministerio a través del respaldo del Padre. El Dios que abrió el mar, el Dios que hizo tantos milagros, ¿no podía haber, digamos, salvado a Jesús de la cruz? Sí, claro que sí, pero estaba establecido, era el pago por nosotros. Jesús es entregado y arrestado como un ladrón para que se cumpliese la Escritura y luego llevado ante los tribunales humanos. Perdón, ¿no? Y Caifás, Pilato y Herodes, el resultado fue que por los tres fue declarado justo. Fue declarado justo. Vemos que a pesar de este veredicto es declarado culpable para satisfacer el odio de sus enemigos, ¿no? De aquellos que no le recibieron, que todavía no lo reciben, ¿no? Porque dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron nos ha dado la potestad, el poder, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tremendo, impresionante. Es como que se nos certifica y se nos sella en un papel con la sangre de Jesucristo, ¿no? Porque vos usaste hace un momento que Él fue a la cruz para redimir, y la palabra redimir tiene que ver con comprar. ¿Quién quiere comprar algo que está perdido, que no sirve, que no vale, que nadie se ha detenido para mirarle algún valor? Sin embargo, Cristo vino para comprar algo que tal vez para otros no tenía valor. Me hace recordar a veces sí, tantas ilustraciones que escuchamos, ¿no? Creo que alguna vez la escuché de mi suegro también, esa ilustración del hombre que estaban rematando un violín, ¿no? Un violín y que... En Stradivarius. Claro, en Stradivarius y estaba muy destruido y nadie daba nada, nadie daba un peso por eso, pero de pronto un hombre mayor dice, démelo a mí, lo agarró y lo empezó a tocar y ahí empezó a tener valor. Tal vez tu vida tú crees que no tienes valor porque todavía no la has puesto en la mano del Señor, ¿no? Porque el maestro sabe cómo ejecutar. Una de las primeras palabras es que el Señor dijo, la primera palabra que dijo en la cruz de Calvario fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
La primera exclamación es dirigida al Padre. Esto muestra su relación íntima con el Padre, donde vemos la dependencia y obediencia del Hijo para sustituir a la humanidad. Es decir, nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos, dice que en la cruz de Calvario llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por sus llagas, es decir, por las llagas de la cruz, somos nosotros curados, dice también, ¿no es cierto? Pero fíjate qué tremendo, ¿no? El Señor aplica esta bendición, perdónalos. Pero fíjate esto, otra vez, otro verbo, ¿no? No saben lo que hacen. Es decir, hay muchas situaciones que muchas veces se hacen evidentes en el transcurrir de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, en donde los que hemos recibido luz tenemos que tener esa sapiencia, esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo, y también tener la enorme capacidad de obediencia, porque el acto de perdón, Rubén, no es un acto emocional, no es un fruto del Espíritu Santo, no es un acto que yo lo voy a poder ver crecer en mi vida a medida que los años pasen en mi comunión con Dios dentro de la iglesia. Es un acto de fe y obediencia, que es muy demandante de parte de Dios. Por eso otra vez Jesús, ¿no?, vuelve a la obediencia y a sujetarse a su Padre, pero ahí hay una connotación muy fuerte. No lo saben. Entonces nosotros muchas veces como hijos, ¿no?, aprendiendo de aquel que nos compró, nos redimió, nos lavó y nos dio la capacidad luego para ser útiles, como hablábamos recién del Stradivarius, también cuando hay un percance, una situación difícil, no lo supo manejar, no lo sabe, no entiende. Entonces yo puedo allí aplicar ese perdón que proviene de la gracia redentora de la sangre del Señor Jesucristo. No hay mayor mar de bendición en donde un hombre de Dios, una mujer de Dios, la iglesia de Cristo puede navegar, que es en el mar de la gracia que nos habilita para poder perdonar y también para recibir la dicha del perdón. Esta primera palabra demuestra la ignorancia del hombre pecador en cuanto a conocer los planes divinos sin descartar su responsabilidad, porque dice, Padre, perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Tal vez tú crees que estás haciendo lo justo y lo correcto, pero está lejos de los planes de Dios, lejos de lo que Dios quiere, ¿no? Y vos dijiste algo muy interesante, por eso hablábamos recién, está la gracia del perdón, pero también luego está la bendición del arrepentimiento, que proviene desde mi propio interior, ¿no?, desde mi propia voluntad. El volverme en sí, como el hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, es decir, como que diríamos hoy, le cayó la ficha y dijo, no, esto estuvo mal. Pero cuando yo vuelvo, cuando tengo esa gracia de ser perdonado. El apóstol Pablo lo declara esto en Hechos capítulo 3, si tiene su Biblia, búsquelo ahí, versículo 14, dice, mas vosotros al santo y justo negasteis y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que somos nosotros testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dada, a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios ha cumplido lo que había pronunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia o en la presencia del Señor. Dos cosas importantes. Arrepentimiento y conversión no es lo mismo. Arrepentimiento es una cosa, es volver en sí, y conversión realmente es ser mudado en otro hombre, en otra mujer. Porque yo puedo pasarme la vida, Rubén, arrepintiéndome, me arrepiento, pero sigo cayendo en los mismos ciclos, en los mismos estadios, es decir, siempre estoy tropezando con la misma piedra. Por eso que el libro de Proverbios dice, el avisado ve el mal y se aparta. Y el apóstol Pedro dice algo tan precioso que estaban leyendo acá, ¿no? Porque aquí en desierto es necesario que el cielo reciba. Pero el versículo 19 vos decías, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando hay esta acción de arrepentimiento y cuando hay un cambio, una mudanza, ya no soy la que era, ya no soy el que era, entonces vienen
sobre mi vida, sobre mi casa, de una manera integral, salud, finanza, relacional, tiempos de refrigerio. Es decir, ¿qué es el refrigerio? Un tiempo de dicha, una temporada de bendición, de satisfacción. En otra versión creo que dice para que vengan sobre ustedes tiempos de refrigerio de parte del Señor, dice, Sí, si no me así equivoco, es, la otra es versión, ¿no? verdad. Ahora, cada hombre será culpable y responsable de lo que ha hecho. Por eso cuando decimos en la Santa Cena, examínese cada uno, porque lo dice la Escritura, somos responsables nosotros de examinarnos, ¿no? De ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. Ahora, qué duro que es eso, mis amados, amada iglesia, manantial de vida y todo el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿no? Porque acá dice el apóstol, examínese cada uno. Porque de hecho, por nuestra propia tendencia humana, aunque repito otra vez esta palabra, tendemos nosotros a examinar la vida de otros más que la propia. Por eso es que el salmista David, que tenía una revelación tan profunda acerca del corazón de Dios, que de hecho Dios dice que tenía el corazón de él, David dice, examíname y pruébame. Es decir, no solo revísame, sino que luego prueba lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando y cómo me estoy comportando. Por eso fíjate que el pueblo judío, Rubén, cuando habla de la oración, la traducción de la palabra es júzgame tú. O sea, cuando el judío va a la oración, va para ser juzgado por Dios. Nosotros, como buenos latinos, vamos a la oración, está bueno para recibir consuelo y muchas veces para la queja. Leía yo también estos días acerca del apóstol Pablo, uno de los hombres que tuvo participación en la enseñanza de Pablo en su niñez. Fíjate que dijo una frase tan excelente, a mí me impactó mucho. Este hombre griego decía, habla de tal manera delante de los hombres como si Dios estuviera visiblemente presente. Y luego decía, habla con Dios en la soledad de tu cuarto como si estuvieran todos los hombres presentes. La manera, ¿no? de nuestro expresar, de nuestro vivenciar. Me recuerdo una vez en una sociedad que tenía que veíamos que no teníamos ganancia, ¿no? Estábamos trabajando y no habíamos ganancia. Y la persona que llevaba la contaduría, le dijimos, bueno, vamos a revisar las cuentas. Y dice, no, las voy a revisar yo, no, las vamos a revisar nosotros. Tenés 2 horas para ver dónde está el error. Y él revisó y no encontraba el error. Pero cuando nosotros lo revisamos, encontramos el error. Cuando nosotros nos revisamos, a veces decimos, bueno, está todo bien, pero ¿qué pasa cuando Dios nos revisa, como decían, ¿no? ¿Qué pasa cuando Él nos examina? Decía, examíname tú, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios nos revisa? Es interesante ver los hechos de la cruz. Nos declara que era todo un gran espectáculo eso. Los soldados jugando y repartiendo las vestiduras del Señor, los que pasaban por ahí se burlaban de Él, los principales sacerdotes, uno de los ladrones los desafiaba. En ese instante el Señor pronuncia su segunda exclamación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda exclamación está dirigida al hombre. La primera está dirigida a las personas que, bueno, no entendían bien la situación. Esta está dirigida al hombre. Es interesante ver que en medio de la turbación y en medio del pecado, el Señor tiene oídos para aquel que se humilla. Tiene oídos para aquel que reconoce su falta. Porque decimos, vamos a participar de la Santa Cena, vamos a examinarnos. Y qué bueno cuando reconocemos la falta, el Señor tiene oídos para aquel que se humilla y le dice, sí Señor, en esto he pecado, en esto he fallado, ¿no es cierto? Ahí el Señor tiene oído. Dice Mateo 27:44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban, más aún Jesús, conociendo el corazón de este hombre, esperó su reacción, y ahí está el contenido, ¿no? Le dijo, sí, creo en ti. Entonces le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda frase muy importante. Fíjate el escenario, ¿no? Porque el escenario era, humanamente hablando, un escenario donde Cristo, su ministerio, su vivencia, lo que había hablado, estaba siendo derrotado. Es más, sus propios discípulos estaban escondidos, tenían miedo, solo había un grupo de 3 o 4 testigos que amaban al Señor profundamente al pie de la cruz. Así que no era indudablemente el mejor momento del apogeo del ministerio de Cristo. Sin embargo, uno de los ladrones en la cruz cree a pesar de, y le dice, Señor, y pide por él mismo. Y esa respuesta tácita y concreta del Señor, hoy, siempre Dios nos habla del hoy, del aquí y del ahora.
hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta en el último suspiro, Cristo soltó su esperanza de salvación. Reconoce la importancia del temor de Dios, ¿no? Así es. Porque le dice al otro, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Es decir, los otros estaban en la misma condición que el Señor en ese momento y se seguían burlando. Este hombre se declara culpable y responsable de su pecado. Por eso cuando nos examinamos, si encontramos alguna falla para que el participar de la Santa Cena sea una bendición, qué bueno que podamos reconocer por temor a Dios justamente, de que somos faltos, ¿no? Como dirían, no quiero decir así, o fallos la palabra. Él decía, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos por nuestros hechos, decía el ladrón. Impresionante, ¿Cierto? impresionante, el reconocimiento. Pero ningún mal hizo, él no merece estar acá. Y el Señor le dice, de cierto te digo, de cierto, una seguridad preciosa, que hoy, una cosa instantánea, es decir, el perdón de Dios es instantáneo, estarás conmigo en el paraíso, un lugar junto a Él, un lugar posicionado junto a Él, ¿no? 3 cosas importantes, de cierto. Si tú hoy te arrepientes y le dices, Señor, estoy falto, Señor, quiero que esta Santa Cena sea de bendición, vas a tener la seguridad de que en el momento que tú digas esa palabra, te vas a posicionar al lado del Señor y te vas a poner dentro de los propósitos de Dios también, ¿no? Porque mucha gente dice, yo tengo un propósito, ¿y por qué no se cumple ese propósito? Porque a veces, si revisamos un poquito, como decía la autoría, decía la profeta Anita acá, ¿no? Que hay que revisar qué es lo que sucede. Hermanos, no necesitamos saber nada ante esta promesa del Señor. ¿Qué haría usted? ¿Acompañaría a Cristo como hizo este hombre? Imagínense, si a Él lo dejaron, ¿qué nos espera a nosotros? Los que recibieron milagros anduvieron con Él, los que fueron alimentados y sanados anduvieron con Él, pero ahora dice... ¿Dónde estaban los 5.000? ¿Dónde estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Dónde estaba la mujer que estuvo encorvada 18 años? ¿Dónde estaba ese hombre que estaba en el estanque 38 años? ¿Dónde estaba el ciego, no? Que lo llevaron al templo y danos el nombre del que te sanó. ¿Dónde estaba la samaritana? Ninguno de ellos estaba. ¿Dónde estaba aquel que le cortó la oreja a Malco? Sí. ¿No? La Biblia habla de una cantidad muy escueta, muy pequeña de los que estaban allí. Estaba María Magdalena y estaba Juan, el discípulo amado del Señor. Adelantándome un poquito, sí, yo creo que si el Señor no hubiera aparecido en el camino de Maús, ya se hubieran vuelto a sus cosas, porque decía cada uno... De hecho, estaban volviendo, habían dejado Jerusalén. Y Jesús los encuentra como un peregrino en el camino, y estaban tan envueltos en la tristeza y en la amargura, pero yo creo que más que amargura y tristeza había un estado de frustración y de decepción. Iban cabizbajo, nadie hablaba, porque cada uno volvía a sus tareas. De hecho, fíjate que la palabra nos habla que el apóstol Pedro volvió a hacer lo que hacía antes, volvió a echar las redes, y bueno, no vamos a ir más adelante, ¿no? Pero Cristo les encuentra en el camino. Al participar de la cena, nosotros estamos participando de la muerte del Señor, dice, ¿no es cierto? Estamos participando de su muerte. No todos tendrían la bendición de compartir con Él la hora de su muerte, porque dice, entonces todos los discípulos le dejaron, huyeron, dice, ¿no? Huyeron. Más al pie de la cruz estuvieron, benditos los que se quedaron, ¿no? Como vos decías, María, su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena y el apóstol Juan. Y ahí la tercera exclamación del Señor, mujer, he aquí tu hijo, dijo después al discípulo, he aquí tu madre. Hablando del apóstol Juan y de María, ¿no? Al pie de la cruz solo Juan le acompañaba, solo Juan estaba al lado de él, ¿no? En Juan capítulo 7, versículo 5 nos dice, ni aun sus hermanos creían en él. Y José de seguro, bueno, ya estaba muerta, María quedaría sola, desamparada ante la muerte de Jesús, por lo que no hay otras manos más seguras y fieles que las de Juan. Bendita la gente fiel, ¿no? La gente fiel. Y leal. Y leal. Porque siempre decimos esto, nosotros decimos, bueno, qué hermano fiel, porque bueno, viene constantemente a las reuniones, pero de hecho la palabra fiel significa el que hace lo correcto. Y estos que estuvieron al pie de la cruz hicieron lo correcto, y no solo eso, también fueron leales. Ser leal es estar en la visión, estar en el propósito, y estos estuvieron ahí en un escenario, Rubén,
que no era para nada glorioso o proféticamente victorioso en ese momento. El contenido de esta frase no tiene ningún significado espiritual como se le ha querido atribuir para deificar a María. Es más bien, el contenido mismo de la frase declara de una manera muy específica la humanidad de María y su condición de mujer indefensa ante la sociedad. Por eso lo deja a cargo de Juan, ¿no es cierto? Sí, porque históricamente en ese tiempo cuando una mujer quedaba viuda, o tal vez si era viuda pero tenía su hijo, como la viuda de Naín, que murió su hijo y Cristo lo resucita, si esta mujer quedaba sin un varón que trabajara en la familia, directamente esta mujer iba a la calle a vivir de las limosnas y de las misericordias de otros. Aún Jesús en su momento más difícil, en un sufrimiento humano extremo, porque los médicos médicamente dicen que es el sufrimiento extremo, Él está cuidando de María y viendo por ella en el futuro cuando Él no esté. Fíjate una cosa, Cecilia, que es interesante. Jesús marchaba de este mundo y su madre quedaba sin protección hasta su muerte, la cual ni siquiera se menciona en la Biblia. No dice en la Biblia y durmió en paz o murió María, no dice nada. No, solo hace. Entonces lo que hace solo Jesús, habla de ella en Pentecostés, claro, que estaba en Pentecostés, pero lo, ya no. Lo que hace es dejarla con Juan bajo la responsabilidad de hijo. Así esta oración está muy lejos de declarar estas palabras como que Jesús declarase a María como madre de la humanidad, mediadora entre Dios y los hombres, ya que Juan mismo declara en 1 de Juan capítulo 2 versículo 21: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y recordaba también otro texto de la palabra, ¿no? Porque dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es decir, no hay nadie que interceda por nosotros, solo el Señor Jesucristo. Viene la cuarta exclamación, que es interesante, donde vemos la humanidad del Señor. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Interesante esta última, bueno, esta palabra. Vemos que la primera es dirigida a la persona de la Trinidad, al Padre, pero la cuarta es dirigida a Dios. La respuesta es muy sencilla, ya que la primera es dirigida al Padre en su condición de Dios, hijo obediente que sufre por los desobedientes. La cuarta es dirigida por el Hijo del Hombre que ha cargado con el pecado de nosotros. La cuarta exclamación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muestra la humanidad del Señor, que era 100% Dios y 100% hombre. Por eso cuando nos sentimos, porque esto también es aplicar esto, no yo, sino nos. Muchas veces en nuestro caminar hemos sentido hasta a veces el desamparo. Señor, ¿dónde estás? Señor, no te escucho. Señor, no puedo oír tu voz. Señor, esto o aquello. Y se hace tan fuerte esa sensación de soledad, de estar solo. Cristo lo sintió no para entenderte, sino que lo sintió para tener victoria sobre esa emoción humana que está en nosotros e inmediatamente recurrir al Cristo de la cruz y pedir su amparo. Porque por eso David, otra vez Rubén, en el viejo Salmo dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se trasladen los montes al corazón de la mar, aunque la tierra tiemble, yo tengo que confiar. Por eso este Jesús que siente ese desamparo, lo siente para que tú y yo no se haga real en nosotros, no permitamos que esa fortaleza se establezca en nuestra mente, porque ahí también Cristo nos dio esa victoria. Vimos la separación de Jesús Dios y Jesús hombre, ¿no? Jesús hombre sentía el desamparo, decir así, ¿no? Pero Jesús Dios sabía lo que venía, sabía el porqué de esa situación. Jesús demuestra que Dios no lo había desamparado, que Él tenía unos planes divinos y que tenían que pasarlo esos planes. Jesús demuestra que el valor de la salvación conlleva una separación, en este caso de 72 horas profetizadas, en las cuales Jesús estaba venciendo al diablo. Dice que descendió al Hades, a lo profundo, y le arrebató las llaves. Del Hades, de la muerte. Y de la muerte. Sí. ¿Cuántas veces, como decía Cecilia, hoy clamamos esto? Jesús nunca te deja. Él sabe que hay procesos que debes pasar para luego sacarte en victoria. ¿Cómo sacó a Jesucristo? Así en es. Victoria. Fortalecido, empoderado. El Jesús que resucitó no es el mismo que murió.
Salió de la tumba triunfante y con la llave de la muerte en sus manos después de arrebatársela a Satanás. Porque ya no es el cordero, ahora es un león. Quiero ser breve porque las horas pasan. El quinto es tengo sed. La quinta exclamación está dirigida al mundo. Tengo sed. Una quinta exclamación. El contenido es corto pero angustiante y desesperante por el momento donde su cuerpo humano se derrite en el sufrimiento y el dolor físico y espiritual. La vez pasada vos predicabas sobre las cosas médicas, ¿no?, que sufría el Señor. La muerte por crucifixión. Por crucifixión. Así es. Si te recordás un poquito de bueno, eso. hay un salmo de David también donde está profetizando y David dice que mi lengua, dice, se ha pegado a mi paladar y es como un cascajo, porque en realidad estaba profetizando que la muerte por crucifixión provocaba que la lengua de Cristo se hinchó de tal manera que no cabía dentro de la cavidad, si se quiere, ¿no?, de su boca. Estaba afiebrado de tal manera, la sed era enorme a causa del estado febril que él tenía, así que era urgente que esa sed fuera saciada. Claro, Jesús al tomar el lugar del hombre, exclama esta palabra, dice, tengo sed. Creo que es el momento donde el Señor declara la sed espiritual que el hombre tiene, porque Él se estaba ocupando el lugar de nosotros. Él quiere que sepamos cuán inútil es el agua de esta vida. Por eso Él exclama en Juan capítulo 4, versículo 13, 14, respondiendo a Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él estaba ocupando el ser nuestro, que si el ser humano anda sediento, anda sediento. Por eso él estaba ocupando ese tengo sed. Y solamente Jesús te puede dar el agua de vida. Porque una de las palabras que siempre suele decir la persona, ¿no?, que no ha conocido a Cristo, el anhelo de ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Porque desde nuestra humanidad siempre tenemos un propósito, alcanzar un logro. Y una vez que lo alcanzaste, ya estás pensando en lo que sigue. Nunca terminamos de disfrutar lo que alcanzamos porque ya estamos evidenciando esa necesidad, ese vacío de que solo me voy a sentir pleno o plena hasta que no alcance lo que está por venir. Cuando uno bebe del agua de la vida, no es que uno entre en una actitud pasiva, en un accionar quieto, sino que uno empieza a sentir la plenitud de que en Cristo ya tiene todo. Lo demás son solo regalos que provienen de parte del Señor, que no nos inquieta, porque de hecho Él nos lleva de victoria en victoria. El mundo no le podía saciar a Él como el mundo no te puede saciar a ti. Pero Él sí sacaría al mundo consumido, saciaría al mundo consumido. Fíjate qué terrible, ¿no? Porque en medio de este estado de burla, en lugar de agua le dieron vinagre con hiel. ¿Cuántas veces los que no han conocido al Señor, ¿no?, esperaron a veces de alguien muy cercano que saciara esa sed de amor, de comprensión, de ser oído, de ser escuchada, de ser escuchado, de ser atendido o entendido, y en lugar de prestar ese oído o ese tiempo o dar esperanza, se le dio vinagre con hiel? Pero Jesucristo, cuando nosotros proclamamos nuestra sed, Él siempre tiene tiempo, Él llega a tiempo y siempre tiene una palabra de amor y de gracia para volver a posicionarnos en su favor. Acelerando los tiempos, nos vamos a la otra explicación, ¿no?, a la otra explicación que es muy interesante, que nos habla de consumado es. Tremendo. Consumado es. Consumado es en la presencia del Señor. Ya la obra está terminada. Ya está todo cumplido. Ya está todo hecho, Señor. Ya terminé mi obra, ¿no? Qué bueno que el Señor lo que empieza termina. Si ha comenzado una obra en tu vida, seguramente la terminará. Siempre decimos cuando hablamos de sanidades que el Señor comienza la obra y Él la termina también, ¿no es cierto? Pero aquí le dice al Padre, he terminado mi obra. Tremendo. De hecho hay una canción que en nuestra casa, Manantial de Vida, la conoce, la cantamos, nos gusta mucho a la familia Manantial de Vida. Vamos de gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Pero ese vamos de gloria, yo muchas veces lo cantamos en la iglesia, ¿no? Que la traducción es, yo voy de prueba en prueba, jamás seré igual. Porque de hecho es para ir perfeccionándonos. Entonces cuando yo paso esa prueba,
ya es consumido esto y alcanzo la victoria. Comencé algo y lo termino. Y cuando vencemos en una prueba, justamente, nos lleva, nos transporta a Juan 17:4, donde Jesús le dice, yo te he glorificado en la tierra. Es decir, ha pasado, te he glorificado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces también en el versículo 5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, antes que dejase su trono de gloria y viniese aquí a morir por nosotros. Todo está cumplido, todo está acabado. El contenido indica su victoria en el cumplimiento en obediencia al plan divino y su victoria sobre el diablo. Él era mordido en el calcañar por la muerte, pero con la resurrección él aplastaría la cabeza de Satanás. Qué interesante esa hermosa palabra. Todo está cumplido, todo está acabado. Fíjate que el significado de la palabra en latín indica cum, que significa con, y suma, que significa total. Llevar a cabo enteramente, consumar un sacrificio. Como el de aquel animal que fue sacrificado, comido y puesta su sangre en el dintel de las puertas, así se hizo Jesús para que la muerte no te toque. ¿Cómo no vamos a celebrar en la Santa Cena, no es cierto? Al Dios resucitado, al Dios que murió por nosotros. Y muchas veces decimos, ¿no? En ese grito, que para algunos fue un grito desgarrador, un grito aterrador, pero para la iglesia viva y resucitada por la sangre del Señor Jesucristo, fue y será un grito de victoria de nuestro Salvador. Él dijo al mundo espiritual, los demonios y el mismo infierno, siendo testigos de esta declaración de Jesús, consumado es, que para nosotros como hijos de la fe de Cristo, la deuda está pagada, la deuda está saldada. Por eso cuando a veces Satanás quiere venir para traerte a cuenta de pensamientos o de sucesos del pasado, para volverte a llevar a esa situación, para traer tristeza a tu corazón, o con palabras de amenaza acerca de tu futuro, nosotros como iglesia debemos recordar el grito de victoria de nuestro Salvador. La deuda fue pagada. Cristo pagó tu deuda. Cristo pagó mi deuda. Por lo tanto, nada le debemos al infierno, al perseguidor de nuestros hermanos, al acusador de nuestros hermanos. Somos hijos y herederos y nosotras coherederas de la gracia. ¡Qué gozo en esta mañana! Jesús termina su sacrificio ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados. Y ya no hay otra cosa que decir, solamente la última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta exclamación es dirigida al Padre como un trofeo de victoria. El significado de esta exclamación, porque dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Nosotros somos parte de ese fruto, usted es parte de ese fruto. Tal vez está escuchando parientes que no conocen al Señor, usted es parte del sacrificio del Señor y está escuchando hoy este mensaje porque el Señor tiene un plan con usted. Yo creo fuertemente que cuando Jesús estuvo en Getsemaní, en esas horas previas a todo el proceso que tuvo que vivir antes de la cruz, cuando Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, creo que por esos breves instantes Jesús te vio y Jesús me vio. Vio las primicias de su resurrección. Y por amor a ti, por amor a mí, y a tus hijos, y a mis generaciones, y a las tuyas, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, qué maravilloso es ser parte de esta victoria de nuestro Señor y Cristo. Mateo dice que, habiendo completado todo esto, de aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Qué impresionante, ¿no? Porque cuando uno toma a Rubén como mujer, digo, ¿no? Un pedazo de tela, cuando lo va a abrir, lo mismo cuando vamos a una cedería a comprar tela, el vendedor lo corta de abajo hacia arriba. Pero acá el escritor sagrado nos hace ver que el velo fue cortado de arriba hacia abajo. Y tiene un significado también, porque antiguamente no cualquiera podía entrar al lugar santísimo, pero ahora el velo fue rasgado, fue abierto para que puedas entrar a la presencia del Señor, a pesar, pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndote, que se arrepiente y se aparta, dice la Escritura, alcanza misericordia. Por eso es que en esta mañana, por la gracia del Señor Jesucristo y por el poder de su sangre en la cruz, están cayendo velos de ignorancia, velos de pecado, velos de dolor, velos de terror, velos de enfermedad,
velos del no puedo, de incapacidad, velos de ese estado de incapacitación y aún velos de minusvalía espiritual, donde Satanás muchas veces te ha dicho que usted no puede, que usted no va a alcanzar, que otros sí, pero usted no. Declaramos en esta mañana que esos velos también ahora, en este instante, se están rasgando de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que usted vea la provisión de bendición que el Señor desde hace mucho en su mesa ha preparado para usted. Solo nos queda transportarnos al momento, después de estas 7 palabras del Señor en la cruz del Calvario, al sepulcro. 3 días después, y el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Impresionante, tremendo. Tenemos un Cristo vivo que está a la espera de nosotros, que nos presentemos hoy. Como digo siempre, la Santa Cena es un ensayo, ¿no? Fíjate que estas mujeres, yo creo que mientras iban camino, porque era el momento del ungimiento del cuerpo, ellas iban pensando: ¿quién nos va a correr la piedra? Porque en ese entonces, bueno, Jesús fue sepultado en una tumba de ricos porque se la cedió un tal José de Arimatea. Sí. Así que la gran preocupación de ellas era: ¿quién nos va a correr la piedra? Pero qué sorpresa, cuando llegaron, el ángel los estaba esperando, la puerta había sido corrida y solo quedaban las telas porque el Señor había resucitado. Por eso, cuando vamos camino, tal vez en esta misma mañana, con grandes preocupaciones, ¿quién va a correr la piedra del dolor, de la enfermedad, de la situación económica? ¿Quién va a correr la piedra del abandono? ¿Cómo voy a resolver, Señor, esta situación? Solo ve a donde Cristo está en esta mañana, a la mesa preciosa del Señor, porque Dios te va a sorprender en este día. El ángel del Señor está aquí y te vas a dar cuenta que Él ya corrió esa piedra que no te dejaba ver la manifestación de la victoria de Jesucristo. Solo nos queda a nosotros, aquellos que no conocen al Señor, arrepentirse, pedirle al Señor perdón, y como aquel ladrón arrepentido, hoy mismo el Señor puede cambiar tu vida, puede cambiar tu estado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitas muchas vueltas. A veces nosotros como iglesia, bueno, sí, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero el Señor dice: si tú crees, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquellos que van a participar, la Biblia dice: examínese cada uno, y no dice no participe. Arregle sus cosas, sus cuentas y participe con el Señor. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, y quiero que ya busque su copa, ponga su copa ahí en su casa, ¿sí? Vamos a tener el pan aquí, ya tenemos el pan aquí presente, ahí lo están viendo, para ir por el brillo no lo pueden ver mucho. Aquí está el pan, hermoso pan preparado, tenemos aquí la copa ya presente también. Vamos a ir a la lectura bíblica que nos lleva a 1 Corintios 11, 23. ¿Bien, lectora? ¿Hacemos? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. Amén. Creo que está bien clara la palabra del Señor. Dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma, pruébese, y con sinceridad decirle: Señor, necesito esto, Señor, necesito que tú me perdones, necesito sentir la compañía, y como decíamos, discernir el cuerpo, necesito sentirme parte del cuerpo. Entonces este momento es de examinarse cada uno, y vamos a ir a orar por el pan primeramente. Cecilia, oramos por el pan, ¿sí? Oramos por el pan.
Gracias, Señor, te damos, Sí, Señor. Señor, por este pan, Sí, símbolo de tu cuerpo. Señor, gracias porque, Señor, esta harina fue molida como tú fuiste molido por nuestros pecados. Pero hoy sirve de alimento, Señor. Así como tú nos alimentas y nos sostienes y nos das vida, Señor. Señor, que esto pueda ser de bendición para a todos aquellos que están allí sirviendo en forma virtual, Señor, en sus casas, están tomando, están compartiendo del cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias, recordamos que esto es tu cuerpo y que lo hacemos en memoria de ti, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nosotros. Sí, Jesús. Amén y amén. Partimos del pan, ¿sí? Estamos partiendo del pan y acá ya tenemos cortadito, estamos participando, tome su pan ahí en su casa, estamos participando aquí a nuestra congregación también, le estamos dando a nuestra congregación. Amén. Ahí estamos en nuestra congregación. Gracias, Señor. Aquí tenemos. Jesús. Tomamos del cuerpo del Señor y vamos delante de su presencia, ¿sí? A darle gracias. Gracias, Señor, por este pan. Gracias por la bendición de poder participar, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, amado mío, gracias por este pan, Señor. Participamos ahora de la copa, Cecilia, por la bendición sobre la copa. Gracias, Padre, por habernos regalado a tu Hijo. Gracias, Hijo, por haber entregado tu vida por amor a nosotros. Cuando nadie nos amó, tú nos amaste. Cuando nadie nos vio, tú nos miraste. Señor, gracias, porque a través de tu sacrificio fuimos libertos, fuimos libres, Señor. Se rompieron nuestras cadenas, se rompieron los grilletes. Toda cautividad fue derribada por causa del poder de la sangre. Esta mañana me uno al cuerpo de Jesucristo en todas las naciones y a la casa manantial de vida como uno solo, para recordar tu sacrificio en la cruz, que garantiza una sangre preciosa que nos lava, que nos limpia, que nos sana y que da testimonio del perdón del Padre sobre nosotros, la Iglesia de Jesús. Te amo, Señor, te amamos. Me uno ahora a ti, amado consiervo, consierva, a ti, amado hermano, hermana, los líderes de la Iglesia, los apacentadores, los servidores. Nos abrazamos a este sacrificio de Cristo y damos honra y honor por él, en el nombre de Jesús. Amén. Cecilia nos está sirviendo a nuestra congregación allí. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hey.
y algún día en vez de la luz, mi corona Jesús me dará. Yo quiero que se tome unos minutos ahí, vamos a hacer una oración de gratitud al Señor por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, porque por medio de ella nos dio vida a nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por poder hacerlo, Señor, de esta manera virtual, Señor, con mis hermanos. Bendecimos a cada hogar, Señor. Bendecimos a cada miembro de Manantial de Vida, a cada pastor invitado que está ahí, Señor, compartiendo con nosotros hoy esta Santa Cena maravillosa, Señor. Sea de bendición para sus vidas, Señor. Sea el recordar que si estamos aquí y tenemos un propósito es por ti, Señor, que todavía se está cumpliendo su propósito en nosotros. Padre, danos la fortaleza, Señor, para alcanzar la victoria, porque tú eres un victorioso, Señor. No eres un Dios que está muerto, eres un Dios que está vivo, Señor, que ha resucitado y nos da vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Maravilloso el Señor, maravilloso todos los hermanos que están ahí participando. Y bueno, me parece que ya tenía que acercar el celular porque no puedo ver ahí tan lejos. Ya el día de más. Los amamos, los bendecimos, podíamos sentir y podemos sentir en este momento la gloria de la poderosa presencia del Espíritu Santo aquí desde nuestro hogar, pero también sabemos ciertísimamente que desde tu casa, desde tu hogar, con tu familia, hemos disfrutado en unidad como un solo cuerpo esta preciosa manifestación de la obra redentora apóstol de nuestro Señor Jesús. A ver si tengo acá algunos. Bueno, están apareciendo algunos, pero no, tengo muchos más. Acá voy a tener que bajar el celular de ahí, traerlo para acá, Cecilia. No, vamos a tener que traerlo Sí. para acercarnos un poquitito más. Sí, en el nombre del Señor. Nos vamos trayendo, así, Ceci. Ahí estamos. Ahí estamos, así de a poquito nos vamos acomodando. Pero tan bueno es nuestro Señor, amén, que amén. Él ha preparado Gloria este tiempo en el que hemos compartido, donde hemos podido sentir, apóstol, realmente a ver si podemos ver a todos. Hasta Patricio Gutiérrez está desde Costa Rica. Bien, nuestro amado evangelista, el Señor lo bendiga, pero tanto. Vamos Paula a ir Romero, amén. Poquito. La pastora Patricia Santillán también. Silvia Nora Godoy dice también nos está viendo. Patricio Gutiérrez dice amén, profeta, gloria a Dios. Un siervo de Dios, un varón de Dios muy extrañado por nosotros, por la casa Manantial de Vida. Un hijo de la casa, pero bueno, hay propósito de Dios también. Y por supuesto para su esposa preciosa, Lizzy. Te amamos, hija, te amamos, te bendecimos. Te conocimos y te amamos, la verdad. Sí, la verdad, espectacular. La esposa que el Señor le ha dado a Patricio. Sí. Bueno, acá lo tenemos más cerquita, ¿sí? Más cerquita, así podemos saludarlo a todos. Tenemos muchos hermanos que están ahí. A ver si podemos retomar de dónde nos quedamos. Uy, cantidad de hermanos, la verdad, se están agregando muchísimo. Bueno, nos quedamos acá con Elías Alcaraz. Seguimos con Héctor Reyes, Carmen Ulloa Marín, bendiciones desde Paraguay, ¿sí? Bendito sea el Señor, bendecimos Paraguay, te bendecimos, amada hermana. Nos está viendo Adriana Rodríguez, nuestra hermana acá de Ituzaingó, Emanuel Marcos Herrera Burgos, Pastor Emanuel desde Chile, un abrazo esposa Carola. Enorme, Dios bendiga a esta preciosa familia, la amada iglesia del Señor Jesucristo, que con cuánta sabiduría apacientan para el Señor. Elías los saluda, dice, saludos Pastor Emanuel, se los quiere y se los extraña mucho. Adriana, la pastora Adriana nos está viendo, seguramente participando de este tiempo. Mariela Aranda nos está viendo también. A ver si no, no sé cómo hace Sebastián, no sé cómo hace, ahí está. Mariela Aranda nos está viendo también. Teresa Mercedes Jiménez, bendiciones, Manantial de Vida. Sí, señor. Patricia Candia, nuestra hermana también. Muchos saludos. Marcos Braña, Marquito, saludo a Estela, tu esposa también. Patricia Candia dice saludos desde Héctor Lanús. También por ahí, ¿no? Sí, Héctor Eduardo Reyes, familia de hermano Kiko. Apóstol y profeta. Rosita. Igualmente.
Patricia Candia dice, saludos desde Lanús, apóstoles, los amamos y extrañamos siempre. Pati y Diego, igual hija, los amamos, los bendecimos. Estela Maldonado también con su familia, el pastor Luis Roberto Campos también. Bendiciones. Claudia Berenice Santillán González nos está viendo también, nuestra hermana Natalia Subiena, bendiciones, mis amados, la pastora Igual, Nati. un abrazo enorme. Leo Magno también nos está viendo, un saludo para él, Bendiciones. cariño para Leo también. Enzo Javier El Montoya. profeta, muchas bendiciones, profeta. Bendiciones, profeta. Armando Pontífice también, el presbítero Armando Pontífice de Barrio San Luis nos está viendo. Bienvenido a la Santa Cena del Señor. ¿Sí? Carmen John Marín dice, hermosa palabra. No teníamos valor para el mundo, pero Cristo con su redención nos da valor. El máximo valor del mundo, ser hechos hijos de Dios. Qué contundente, claro que sí. poderosa palabra, claro que sí. Supiciati Héctor Fabián, Sí, la pastora también. Roselía Servín también nos está viendo. Jacqueline Priscila, ¿quién más ahí? Bendiciones. También GCC Mariano Acosta. Acosta, Sí. también, bendiciones. Neri, te bendecimos, hijo. Neri de Oruzuk ha participado sí. de la Cena del Señor. Carmen Ulloa Marín Dice también. amén a la palabra. Joana Bragna nos está viendo. Brenda Aramayo. Brenda Aramayo también. Alejandro da Silva, Guerrero también ahí desde Moreno. La Galo familia Navarro desde La Plata, la familia Navarro, los pastores también. Hugo Vargas. Vargas, precioso. Saludos familia, manantial, bendiciones. Hugo Vargas nos está viendo. Isabel Domínguez también nos está viendo, de Paraguay, si no me equivoco. El Nuestro pastor Antonio, Vega, desde Chile. muchas bendiciones, pastor, para usted, para su preciosa Nuestro amado familia. pastor, Dios lo su esposa, bendiga bendiciones. muchísimo. Dios los guarde desde Amén. Chile. Amén. Chris Leonard nos está viendo, también un amigo aquí desde Marcos Paz. ¿Sí? Aplauso, dice Claudia Berenice González, gracias por bendecirnos. Diego Cuncio nos está viendo también. Julia Escalera Muchas bendiciones. desde Jujuy. La pastora Yuli también desde Jujuy. Graciela Rizzo también. Julieta Legaspi. Muchas bendiciones, hija. Teresa Mercedes Jiménez. Amén a la palabra. María Arias. Patricio Gutiérrez, el evangelista desde Costa Rica. Silvia Nora Godoy. Amén. Gloria al que vive. Claro que sí, Señor Jesucristo. Hugo Enrique Massa, Huguito nuestro Massa, hermano desde Hugo, el Malargüe. Señor lo bendiga a usted, a su preciosa esposa Ceci, sus hijitos. Están unas fotitos ahí con su esposa, con su hija cuando era chiquitita. Patricio, el evangelista Gutiérrez, dice amén, gloria a Dios. Marielita dice amén, apóstol y profeta Ceci. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por el privilegio de participar. Pudimos sentir la unidad de la casa. El apóstol Gross, muchas bendiciones, apóstol, lo bendecimos. Una persona más que querida por el ministerio en la Casa Manantial de Vida, un varón de Dios. Cristina Anzorena dice, bendecido domingo, apóstol y profeta. Qué bueno poder escucharlos y verlos. Se les saluda de Malargüe, creyendo y confiando. Me falta aquí, confiando apóstol, que Dios es nuestro proveedor. Amén. Amén. Temporada de milagros. Es que en medio de estas crisis se provoca la manifestación de la provisión de Dios. Vamos a comprobar a Dios como También nuestro sustentador, Cristina ¿no? Anzorena pone un bracito así y dice amén. O sea, sí, estamos en el acuerdo de la palabra y de lo que el Señor nos compartió en esta preciosa mañana. Estoy buscando ahí una música que me encanta a mí, no sé si les van a gustar a los hermanos. Cristina Anzorena, dijimos Johnny Cotela, nos Amén, dice, dice la palabra. amén. Nuestra preciosa hermana Silvita Pereira dice amén a la palabra que hemos recibido en este día. Hilda López Desde nos Malargüe está viendo también. Dios la bendiga muchísimo. Jessica Alcaraz, te mandamos un abrazo, hija, y un abrazote enorme para la princesa. Mario Bogado dice buen día, muchas bendiciones, pastor Rubén de Mario, Manantial de Vida de Pilar. Manantial de Pilar. Muchas bendiciones. Alejandra Everbach también dice, qué tremenda bendición. Claro que sí, pastora, qué tremenda bendición. Sí, Y el hecho, Rubén, de poder compartir, porque como decíamos hace un momento, era tan real la presencia del Señor Jesucristo y también el amor de ustedes compartiendo el pan y la copa de la El resurrección. pastor Oscar Quintana dice, preciosa cena del Señor a pesar de la distancia, hoy nos unimos más que nunca en su nombre. Bendito pastor, sí, así es.
Patricia Gutiérrez dice, gracias Señor por tu amor. La pastora Patricia Santillán dice, gloria al Señor, somos uno en Él. Cuánta verdad, pastora Patri, cuánta verdad. Paula Romero dice, amén, manda corazoncitos. Silvia Nora Godoy. Nuestra hermana también dice, nos está viendo. El evangelista dice, amén, profeta. Patricia Maza dice, bendiciones, tremenda palabra y enseñanza. Liliana Amén. Segundo. La presbítera Liliana dice, gloria a Dios, aleluya. José Luis Echeverría, Gloria a tremendo Dios, apóstol, pastor. dice también. Amén. Enrique Aguilar, gracias apóstol por esta santa cena, los bendecimos, Aleluya. cariño. Claro que sí, igualmente para la Toda amada familia tu Manantial familia. de Vida. Neri Dorosú. Saludos, dice Marco Jaime. Marquito Jaime dice, bendiciones apóstol, profeta, a toda su familia, claro que sí. Enzo Javier Montoya, el profeta, dice, bendiciones apóstol y profeta. Participamos también en familia. Agarro Navarro, hermoso tiempo compartiendo la Santa Cena del Señor, consumado es, los amamos, Aleluya. familia Navarro. Patricio Gutiérrez, hermosa bendición verlos. Sara Acevedo, felicidades de poder participar de la Santa Cena del Señor, los amamos. Melanie Sánchez. Los amamos, Padre y Madre espirituales. Un cálido abrazo a la distancia. Melanie y Ciro, igual. Claudia Trenche, una bendición Claudita, compartir esta dice. Santa Cena con la familia Manantial de Vida. Claro que sí. Tremendo El pastor José Luis Echeverría, tremendo apóstol y profeta. Marisa Medina de Torales dice, gracias Dios mío por esta hermosa Santa Cena. Hermosa presencia del Padre, acá participando con mis hijos y mi esposo. Veo que algunos se están Gloria desenganchando, a Dios. todavía no se Está enganche, mandando que va una hermosa corazoncitos, canción, mande manitos, corazones, quédese porque comparta. todavía hay algo Hay más. una bendición linda para ustedes. Jessica Alcaraz dice, los amamos y extrañamos. Claro que sí. Hermosa Santa Cena de familia, dice Vane Noe, bendiciones, Sí. profeta y apóstol. Amén, igual. Feliz. María Esther. El pastor Echeverría dice, pastor feliz por dice, compartir esta Santa Cena del Señor como familia sí, Manantial. amén. Nuestras iglesias que están en el interior, nos ha dado esta cuarentena, apóstol, la posibilidad Sí. de unirnos viéndonos María y Esther compartir. Goncalves Dorrego. Dice, le doy gracias a Dios por ustedes, padres maravillosos. En este tiempo de pandemia es sumamente importante tener una cobertura espiritual tan temerosos del Señor. Los amamos, los amo y los bendigo. Muchas gracias, hermana Estercita. Ramón y Mariana Ramos, bendiciones, apóstol y profeta. Los quiero, saludos, soy Flor. Igual, Florcita, bendiciones. Alejandro da Silva, qué bendición compartir la Santa Cena del Señor desde Moreno. Ricardo Malgod, muy lindo momento en comunión, familia de Manantial, bendiciones. Silvia Reynoso, Sandra Tolay también. Bendiciones, dice apóstol y profeta, hermosa Santa Cena. Feliz de haber compartido, ¿no? Otra vez, como decíamos. Junto a mi familia. El presbítero Daniel Letieri también. Palabra de restauración. Andrés, sanidad y bendición de lo alto, Aleluya, Beatriz. sí, Señor. Mario Bogado desde Pilar también. Dice, bendiciones, Pastor Rubén, para mi familia y ustedes de Mario Bogado, Manantial de Pilar. Claro que Betty sí. Barrera, está viendo desde México. Desde México. Muchas Fabio bendiciones, Díaz. un abrazo Sí. enorme. El pastor Fabio Díaz también, un abrazo de bendiciones. María Arias, bendiciones, apóstol y profeta. Dios los bendiga cada día. Gracias por todo. Raquel Romero. Amén. Amén. Rafael Videla. Daniel Letieri pregunta, ¿queda el video? Porque parecía que estábamos en el templo. Sí, queda el video. Bendito sea Dios. Después le voy a enseñar cómo bajarlo. Así Qué lo pueden compartir maravilloso, las qué veces que quieran, maravilloso. ¿sí? Sí, Le vamos a presbítero. enseñar cómo bajarlo y después lo va a Qué compartir. extraordinario, apóstol, ¿no? Que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Nos vamos a despedir, Ceci? Claro ¿Sí? que ¿Nos vamos sí. a despedir? No dan ganas de despedirse, No, porque dan ganas de realmente ha seguir. sido una mañana Pero bella, tenemos una preciosa, hermosa canción para ustedes. que queremos que disfruten. A ver si, ahí está. A ver si lo agarra. No, se nos, ahí está, ahí agarró. Me impartió Sebastián la unción de poner a foco. Entonces vamos a despedirnos con Ingrid Rosario, una canción hermosa. Yo quería poner una canción más viejita, pero la próxima. Los voy a torturar con una canción vieja de las que me gusta a mí. Pero bueno, fe de Ingrid Rosario. Y esa es la fe que tenemos para poder caminar sobre toda situación por la victoria de Cristo. Día martes ¿a qué hora se reúnen los hombres? A las 20 horas por el Zoom. Va a estar ministrando el pastor Gonzalo Ayala, nuestro pastor en Veracruz, México, en Coatzacoalcos, va a estar ministrando. Los hombres, por favor, métase en el Zoom, ya le va a mandar el contacto ahí en la red de hombres. El pastor Gonzalo Ayala desde México nos va a estar ministrando una poderosa palabra. El anterior estuvo el profeta Javier Montoya, hermoso, tremendo estuvo también, y ahora tenemos al pastor Gonzalo.
¿Sí? Así ¿Y es. ustedes nos dan El todavía? miércoles con los apacentadores. Con los A las apacentadores. 5 de la tarde, el jueves, Monte de oración. de oración. Un lugar de refugio y un lugar también para orar por tus necesidades. Así que esté atento, envíe sus necesidades porque creemos que jueves es noche de milagro, impartición y bendición. Día sábado, una preciosa reunión con los pastores Ani y Sebastián. Y día domingo, un día precioso en donde el Señor nos ministra también. Así Bendecido que, nuestro hermano, Casa Manantial de Vida juntos. nuestro hermano Rafa también desde Malargüe, Rafa y su familia. También es Joel Servín, dice Pastora Nancy, para usted muchas bendiciones. El evangelista. Amada Pastora Nancy, Igualmente bendiciones. dice, Mónica Castro también, María Elena Zapata. María Elena, bendiciones. Pame Lescano dice bendiciones, apóstol y profeta, bendecida y hermosa mañana. María Elena Zapata dice bendiciones, profeta y apóstol, tremenda reunión y No presencia despedimos de porque Dios. pasa acá haciendo propaganda. Así que Dios le bendiga. Nos vemos en la Quédese próxima. y escuche esta alabanza.